Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo, capítulo 5, Filosofía presocrática. Los filósofos presocráticos fueron los precursores de una nueva forma de ver el mundo. Vivieron en años anteriores al gran filósofo Sócrates, de ahí su nombre, aunque algunos de ellos fueron coetáneos. Estos filósofos presocráticos buscaron el principio de las cosas desde un punto de vista racional. Este periodo de la historia de la filosofía griega, que comienza junto con el siglo VI antes de Cristo y se extiende hasta las últimas manifestaciones del pensamiento griego no influenciado por el pensamiento de Sócrates del siglo V antes de Cristo. El periodo presocrático reúne los primeros intentos de explicar el mundo en su totalidad, siendo la physis o naturaleza la pregunta de los filósofos de este periodo, usando la mitología y las ciencias naturales para darle respuesta. En cualquier caso, dicho principio se consideraba como natural y material, encontrándose en la naturaleza misma, en todo lo que existe. Los primeros filósofos fueron llamados jonios de la escuela de Mileto. Denominaron arque o arge como el principio originario común a todas las cosas, origen y fundamento de lo real, a la vez fuente de donde todo surge y fin o término hacia donde todo se dirige o vuelve. Algunas características de estos principales características de estos filósofos presocráticos son: se plantean la pregunta de dónde procede todo. El objetivo era encontrar el arge o arche, principio de todas las cosas, que representa el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas, sustancias o materias. Búsqueda de la sustancia permanente frente al cambio de lo universal frente a lo particular. La naturaleza es la expresión de una armonía entre las partes y el todo. El paso del mito al logos, es decir, al conocimiento. Los primeros filósofos presocráticos se van a enfocar en que ya nada surge de los mitos, es decir, de los dioses, sino todo surge y tiene su principio y su fin en la naturaleza, en lo que ellos observaban que pasaba a su alrededor, en el aire, en la tierra, en el fuego, en los elementos, y pasamos del mito al conocimiento. Los pensadores presocráticos comienzan preguntándose por el arge, el principio de las cosas, el principio supremo unificador de los fenómenos y que está en la base de todas las transformaciones de las cosas en la naturaleza y en la persona. Algunos de los principales presocráticos y sus teorías. Comenzamos con Tales de Mileto, que fue el primer filósofo en creer en este arge. El arge para él era el agua, el principio de todas las cosas y transformación de todo. Todo es agua y todo está lleno de dioses, porque a su alrededor era lo que más abundaba. El siguiente podemos encontrar a Anaximandro. Afirma que el apeirón o arge, lo infinito o indefinido es el arge de todas las cosas de la realidad. Para este filósofo, el infinito y la creación es el principio y fin de las cosas. El siguiente filósofo es Anaxímenes. Afirma que el arge es el aire llamado el neuma, principio y fin de todas las cosas que nos rodean. El siguiente filósofo es Heráclito y el fuego. Heráclito de Éfeso sostenía que todo cambia, el panterei. Todo está en continuo y en perpetuo devenir. No te puedes bañar en el río dos veces porque tanto tú como el río han cambiado. Todo se convierte en su opuesto, armonía de los opuestos. Logos o fuego eterno que rige los cambios cíclicos en un eterno retorno de lo idéntico. Asimismo, que era el comienzo y el fin de todas las cosas. Además,
que los fenómenos naturales formaban parte de lo que era el movimiento y el cambio, consecuente de la naturaleza. Nada existente es inmóvil, ni se mantiene de esa manera, y tampoco dura para siempre. El movimiento y el constante cambio de las cosas permite que exista un equilibrio en el universo. Nadie se baña dos veces en el mismo río, era lo que decía, lo que simbolizaba el cambio perpetuo de las cosas. Enfatiza el devenir, es decir, el cambio ocurrido en la naturaleza. También se da en el ser humano y en todos los seres vivos. Por lo tanto, concluye que la naturaleza y el hombre siempre están en movimiento, es decir, en constante cambio. Dicho de otra forma, el universo es dinámico y las cosas dejan de ser lo que son para convertirse en otras. El siguiente filósofo es Parmenides y la permanencia. Parmenides de Elea sostiene que el ser es y el no ser no es. Además, es lo mismo ser que pensar. De aquí se deduce rigurosamente una paradójica con consecuencias. El ser es inmóvil, ingénito, eterno, impecedero, macizo, sin partes, redondo, inmutable. Nada se mueve ni cambia, todo es uno. Es el primero que distingue entre doxa y episteme, entre apariencia y realidad. Lo que vemos es apariencia, fenómeno, no es verdad. Lo verdadero es lo que procede del pensamiento, lo racional, que el ser es y que el no ser no es. Luego nada se mueve, decía este filósofo, contrario al anterior filósofo, que decía que todo cambiaba. Para Parmenides, nada se mueve, solo el pensamiento. Cabe mencionar que la teoría de Parmenides representa la antítesis de la de Heráclito. Mantenía que los fenómenos de la naturaleza son solo aparentes y debidos, en esencia, al error humano. Parecen existir, pero no tienen entidad real. Solamente lo real y lo que cambia es el pensamiento del ser humano. Continuando con este filósofo, sostenía también que la realidad, es decir, el ser verdadero, no es conocida por los sentidos, sino que solo se puede encontrar en la razón. Esta creencia le convirtió en un precursor del idealismo de Platón. La teoría de Parmenides con respecto a que el ser no puede originarse del no ser, es decir, de lo que no se mueve, de lo que no existe, y que el ser ni surge ni desaparece, fue aplicada a la materia por sus sucesores como Empedocles y Demócrito, que a su vez la convirtieron en el fundamento de su explicación materialista del universo. La importancia de la filosofía de Parmenides es enorme, ya que el descubrimiento del ser como objetivo fundamental del pensamiento marca un hito en la historia, inaugura una nueva manera de filosofar. Según la filosofía de Parmenides representa una de las pocas posiciones metafísicas radicales que se han dado en la historia del pensamiento filosófico de Occidente. Por otra parte, la obra de Parmenides divide la filosofía de la naturaleza presocrática en dos periodos bien definidos. Uno, el de los sistemas monistas anteriores a él, es decir, que todo lo que se crea y el principio y fin de las cosas constituyen un solo elemento de la naturaleza, como el fuego, el agua, el aire, etc. Y por otra parte, el número 2 sería que el de los sistemas pluralistas posteriores a él, es decir,
Aquellos filósofos que creían que no solamente era un elemento el que generaba el principio, el arje de las cosas, sino que eran varios elementos que constituían a la naturaleza. Parmenides se suele representar la filosofía en oposición a la de Heráclito. Para este, todo fluye, todo está en movimiento permanente, de modo que, parafraseando su conocido fragmento, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Para Parmenides, por el contrario, todo está en reposo. El ser es inmóvil e inmutable. Ambos, sin embargo, coinciden en que la razón y no los sentidos es la fuente de conocimiento verdadero. Lo importante también en este filósofo Parmenides es que va a introducir la filosofía del ser, es decir, del humano, de lo que piensa, de lo que razona. El siguiente filósofo es Pitágoras. Es el primero que afirma la existencia de un principio formal, el número. Todo es número, armonía, ritmo, música. Descubre el intervalo musical de la octava, el más perfecto, y descubre la relación entre la longitud de las cuerdas de la lira y el intervalo musical. Es el primero que se autodenomina filósofo. Afirma la inmortalidad del alma, la perfección y el principio de todas las cosas, y fin último es el número. El siguiente filósofo es Empedocles de Agriengo. Formula la teoría de los 4 elementos tan influyente ella en Occidente. Hay 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra. Unos son secos y otros son húmedos. También los hay calientes y fríos. Hay 2 principios supremos que unen o desunen estos elementos. Por un lado está el amor, eros, y el odio y el neikos por otro. El amor une estos elementos y el odio separa. El universo evoluciona desde el primer momento en el que domina el amor y todo está junto hasta el momento último en el que todo se separa de todo, puesto que domina el odio. Este ciclo es eterno. El siguiente autor es Anaxágoras de Clasamonas. Este filósofo crea la teoría de las homeomerias, es decir, todo está en todo y forma parte de todo. Para él era una partícula cualitativamente homogénea y original que contiene un sinnúmero de partículas más pequeñas. La materia se constituye de forma homeomérica. Eso significa que en todas las partes hay un poco de todo en el universo. Y en todo hay de todo y todo está en todo. No hay una separación de los elementos, sino es un conjunto, y todas las cosas que vemos, que observamos, están compuestas por cada uno de esos elementos. El siguiente autor es Demócrito. Es el creador de la doctrina atomista. El arje está constituido por 2 principios, átomos y vacío. Los átomos son el ser y el vacío un cierto no ser porque no existen esos átomos, pero que es imprescindible para que se muevan por los átomos. Los átomos son sólidos, impenetrables, sin partes, duros, inmutables y eternos, y se mueven en línea recta por el vacío. Los cuerpos constan de átomos. Los átomos no tienen sabor, ni olor, ni color. Estas son cualidades subjetivas que resultan ser en un engaño producido por los sentidos. La apariencia es diferente de la realidad. En realidad solo existen átomos y vacío que forman infinitos universos. El número de átomos es infinito. Los átomos solo se diferencian en tamaño, forma y posición. Algunos autores, filósofos que también son
presocráticos, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Genofanes, que decía que Dios es uno, Heráclito, que decía todo lo que conocemos y de donde viene el principio y fin último es el fuego. Para Parmenides era el ser, el pensamiento. Para Anaxágoras el nous. Empedocles decía que los 4 elementos, el aire, el fuego, la tierra. Zenón, el tiempo es uno. Leucipo, también igual que Heráclito, consideraba los átomos. Demócrito, igualmente el átomo. Gracias por ver este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y espera más historias.